Como cada jueves se encuentra con nosotros el licenciado Alberto Baca. En esta ocasión, para hablarnos, el 6 de junio tuvimos elecciones, se eligió además de los alcaldes, también Congreso Federal y Congreso Local. Pero, ¿qué es esto del Congreso y cómo se constituye? El licenciado Baca se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. Bueno, es muy importante transmitirle al auditorio de Telever que como hay muchas noticias relativas a qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, que tienen que pasar por el Congreso de la Unión, que no tienen que pasar, que tienen hasta noviembre, yo creo que es importante comentar un poco qué es el Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, el Congreso de la Unión es uno de los tres grandes poderes del Estado mexicano, es uno de los tres grandes poderes de la Federación. Él va a ser el poder legislativo, el que sustancialmente va a hacer las leyes. ¿Y por qué se llama Congreso de la Unión o Congreso General? Porque la Constitución le dan los dos nombres. Bueno, porque un Congreso son dos o más personas que se reúnen para hacer algo. En este caso, en nuestro país va a haber dos cámaras. En algunos países solamente hay una cámara, pero en países como el nuestro, como nuestro vecino del norte, Estados Unidos, hay dos cámaras. Aquí hay una cámara que es muy grande, de mucha gente, de 500 diputados, la Cámara de Diputados, digamos que van a representar los 300 distritos electorales federales en los que se divide el país, y por las fórmulas de la representación proporcional que nacen con el veracruzano Jesús Reyes Heroles cuando era secretario de Gobernación hace unos 43 años, van a agregarse 200 diputados más, ya están los 500 diputados que van a representar a todos los mexicanos, ¿no? Y hay otra cámara, Carolina, que se llama Cámara de Senadores, que está conformada por 128 senadores, que son en promedio 4 senadores por entidad federativa. Es decir, el país está conformado por 32 entidades federativas, que la gente comúnmente les llama los estados, el estado de Veracruz, el de Jalisco, el de Tabasco, etcétera. Son 4 senadores por entidad federativa, es decir, el senador va a representar a la entidad federativa y el diputado al pueblo. Al pueblo, ¿no? Ya cuando estas cámaras, por disposición de la Constitución, tienen que trabajar para hacer algo en conjunto, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación, ya cuando las dos cámaras sesionan para un solo tema de interés nacional, ese es el Congreso de la Unión. Las dos cámaras, no físicamente juntas, pero sí trabajando en un mismo tema. Diputados y senadores, Carolina, Congreso de la Unión, el Poder Legislativo de México. ¿Y cuáles son los límites que distinguen a cada uno de cada una de sus decisiones, por ejemplo? Sí, lo vamos a ver, si tú gustas en la próxima entrevista, pero aquí puedo estar hablando media hora, pero no me van a dar. Sí, los límites son muy interesantes y hay que verlos, porque los límites los va a fijar la Constitución. Ellos van a tener cierto tipo de atribuciones como diputados, y la otra vas a tener cierto tipo de atribuciones como senador. Pero ese es el sentido, ¿no? ¿Cuál es la atribución que le corresponde al pueblo y cuál es la atribución que le corresponde al Estado? Vale la pena agregar un comentario más. Es que el Congreso de la Unión es la unión de los 32 estados. Pero en un honor a la verdadera historia, esta fórmula es copiada de Estados Unidos en el siglo XIX, porque en nuestro país no había estados, había provincias. Había provincias, pero el liberalismo político decidió en el siglo XIX copiarle todo al vecino del norte, que se venía armando como un gran imperio, como una gran civilización, y entonces decidimos también llamarnos estados. Pero en realidad aquí había provincias. Pero bueno, hoy en día somos 32 entidades federativas y cada una en su competencia, como tú dices. Que quedan representadas para la modificación o la realización de las leyes en este Congreso de la Unión. Es correcto. Muy bien, gracias, licenciado, como siempre, licenciado Alberto Baca, en las noticias de la tarde a través de la señal de Telever.